Buenos días, doctora. En esta ocasión, nuestro grupo está conformado por Melanie Yepes, Alexandra Intriago y mi persona Daniela Ignatoa. Nosotros les vamos a explicar acerca de los músculos que conforman el miembro superior. En esta sección vamos a hablar sobre los músculos del hombro, el músculo del brazo y el músculo del antebrazo. Para esto vamos a empezar con los músculos del hombro que van a dar la movilidad al hombro. Empezamos por el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor su origen va a ser en la clavícula, con dos porciones, una porción clavicular y una porción esternocostal, y se va a insertar en el surco intertubercular del húmero. Este músculo pectoral mayor va a estar irrigado por el tronco coracoacromial de la rama pectoral y va a estar inervado por el nervio pectoral medial y lateral. Seguido de esto tenemos al músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho va a estar su origen en la apófisis espinosa de la T7 a la L5 y va a venir a insertarse igualmente en el surco intertubercular del húmero. Este dorsal ancho va a estar irrigado por la arteria glútea superior e inferior y va a estar inervado por el nervio coracodorsal. Vamos con los músculos de la escápula que van a mover al húmero, o sea, a la parte del brazo. Tenemos el primero, va a ser el deltoides. Este deltoides va a tener tres porciones como origen. Esta porción es el acromion de la clavícula, en el acromion de la escápula y en la cresta o espina de la escápula. Ese va a ser su origen. Todo este músculo se va a insertar en la V deltoidea, o conocido también como la tuberosidad deltoidea del húmero. Este músculo deltoides va a estar irrigado por la arteria circunfleja humeral posterior y va a estar inervado por el nervio axilar. Vamos a tener también el músculo subescapular. El músculo subescapular, su origen va a ser en la fosa subescapular, que lo podemos observar aquí. Esta es la fosa subescapular. Ahí se va a originar el músculo. Y este músculo se va a insertar en el trocánter menor del húmero, acá. Entonces, este músculo subescapular va a venir desde la fosa subescapular hacia el tubérculo menor del húmero o también llamado troquín. Este va a estar irrigado por la arteria subescapular y va a estar inervado por el nervio subescapular superior e inferior. Tenemos también el músculo supraespinoso. Este va a estar en la fosa supraespinosa y esta se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero o también llamado trocánter. Este músculo supraespinoso va a estar irrigado igualmente por la arteria subescapular y va a estar inervado igualmente por el nervio supraescapular. Tenemos el músculo infraespinoso que va a estar originado en la fosa infraespinosa y se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Este músculo infraespinoso, más o menos va a estar así, va a venir a irrigarse por la arteria subescapular o también la arteria circunfleja escapular y va a estar inervado por el nervio supraescapular. Tenemos lo que es el redondo mayor. El redondo mayor va a estar en el ángulo inferior de la escápula. Su origen va a ser en el ángulo inferior de la escápula y esta se va a venir a insertar igualmente en el labio medial del surco intertubercular. Este redondo mayor va a venir igualmente a irrigar por la arteria circunfleja escapular y va a estar inervado por el nervio subescapular inferior. Tenemos el músculo redondo menor. Este músculo redondo menor va a estar en el borde lateral inferior de la escápula. Ese va a ser su origen y se va a insertar igualmente en el tubérculo mayor del húmero y este músculo va a estar irrigado por la arteria circunfleja escapular y va a estar inervado por el nervio axilar. Tenemos el músculo coracobraquial. Este músculo coracobraquial va a tener su origen en la apófisis coracoides de la escápula, que es esta, la apófisis coracoides de la escápula, y se va a insertar en la parte media superior del cuerpo del húmero. Este músculo coracobraquial va a estar así, y esta va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo, calcar que los músculos del hombro forman lo que es el manguito rotador, que es muy importante, y este es los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Yo les voy a hablar sobre los músculos
músculos del brazo. En este caso vamos a tener flexores y extensores. Los flexores se encuentran en la parte anterior y los extensores en la parte posterior. En los flexores se encuentra el bíceps braquial. Este va a tener su origen en la cavidad glenohumeral y su inserción se encuentra en la tuberosidad del radio por la apófisis bicipital. Su inervación va a ser en el nervio musculocutáneo y la irrigación en la arteria bicipital. Vamos a tener el braquial. Este va a tener su origen en la apófisis coronoides de la escápula y su inserción se encuentra en la tuberosidad del cúbito por la apófisis coronoides. Va a tener su inervación en el nervio musculocutáneo y en el nervio radial. Su irrigación se encuentra en la arteria braquial. Y tenemos el braquio radial, que este se va a insertar en la parte distal del húmero y su inervación va a ser por encima de la apófisis estiloides del radio. Su inervación se encuentra en el nervio radial y su irrigación está en la arteria radial. Bien, en este caso les voy a hablar de los extensores. Tenemos al tríceps braquial. En este caso va a tener tres orígenes. La cabeza larga va a insertarse en la apófisis infraglenoide. En la cabeza lateral se encuentra en la parte posterolateral del húmero y la cabeza media se encuentra en toda la superficie del húmero. Su inserción se encuentra en el olecrano del cúbito. Su inervación va a ser en el nervio radial y su irrigación en la arteria braquial. Vamos a tener al anconio. El anconio se encuentra, su origen va a ser en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción se encuentra en el olecrano del cúbito y una porción superior del cúbito. Su inervación va a ser en el nervio radial y su irrigación en la arteria braquial. También vamos a tener los pronadores. En este caso está el pronador redondo, que su origen va a estar en el epicóndilo medial del húmero y su inserción va a ser en la superficie mediolateral del radio. Su inervación está en el nervio mediano y la irrigación está en la arteria ulnar. Tenemos al pronador cuadrado, que en este caso se encuentra su origen en la porción distal del cuerpo del cúbito y su inervación va a ser en el cuerpo distal del radio. Su inervación está en el nervio mediano y su irrigación en la arteria interósea. Tenemos también por último a los supinadores, que en este caso su origen va a ser en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción en la superficie lateral del tercio proximal del radio. Su inervación va a ser en el nervio radial y su irrigación en la arteria radial y en la arteria ulnar. Bueno, yo les voy a hablar sobre los músculos del antebrazo. Vamos a tener músculos flexores en la porción anterior y vamos a tener los músculos extensores que se van a encontrar en la parte posterior del brazo. Entre los músculos flexores vamos a encontrar el flexor radial del carpo, el cual se va a originar en la epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en el segundo y tercer metacarpiano. Este va a estar inervado por el nervio mediano y va a estar irrigado por la arteria cubital. Encontramos también el flexor cubital del carpo, el cual se va a originar igualmente en epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en la base del quinto metacarpiano, en el hueso ganchoso y en el pisiforme. Este va a estar inervado por el nervio mediano, nervio cubital y por la arteria cubital. Encontramos también el palmar largo. Este se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en el retináculo flexor. Este va a estar inervado por el nervio mediano y va a estar irrigado por la arteria cubital. Y por último encontramos el flexor superficial de los dedos. Este de igual manera va a originarse en el epicóndilo medial del húmero y va a insertarse en la falange media de cada dedo. La irrigación va a ser por la arteria cubital y la inervación por el nervio mediano. Ahora vamos a comenzar con el compartimiento posterior del antebrazo, los cuales vamos a encontrar los músculos extensores.
El primer músculo que vamos a encontrar es el extensor radial del carpo, el cual se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en el segundo metacarpiano. Este va a estar inervado por el nervio radial y por la arteria radial. Seguido encontramos al extensor radial corto del carpo, el cual se va a originar igual en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en el tercer metacarpiano. Este de igual manera va a estar inervado por el nervio radial y la arteria radial. Seguido tenemos el extensor cubital del carpo, originado en el epicóndilo lateral y se va a insertar en el quinto metacarpiano. De igual manera este se va a inervar por el nervio radial, pero va a estar irrigado por la arteria interósea posterior. Tenemos el extensor del meñique, el cual se va a originar igual en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en el tendón del músculo que extiende los dedos de la quinta falange, que sería esta. Va a estar inervado por el nervio radial y el ramo profundo y va a estar irrigado por la arteria interósea posterior. También encontramos al extensor de los dedos. Este va a estar también originado en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en las falanges distales de cada dedo. Va a estar inervado por el nervio radial y va a estar irrigado por la arteria interósea posterior. En el compartimento posterior vamos a encontrar también los músculos extensores que van a estar más profundos. Entre ellos vamos a encontrar al abductor del pulgar. Este se va a originar en la superficie medial del radio y del cúbito y se va a insertar en el primer metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio radial y por las arterias interóseas posteriores. Vamos a encontrar también al extensor corto del pulgar. Este también se va a originar en la parte posteromedial del radio y también en la membrana interósea y se va a insertar en la base de la falange proximal del pulgar. Este va a estar inervado por el nervio radial y va a estar interósea posterior. Encontramos también al extensor largo del pulgar. Este se va a originar en la parte superior del cúbito y se va a insertar en la falange distal del pulgar. Este va a estar irrigado por la arteria interósea posterior e inervado por el nervio radial. De igual manera encontramos al extensor del índice. Este se va a encontrar en la superficie posterior del cúbito y también en la membrana interósea y se va a insertar en el tendón del extensor de los dedos del dedo índice. Y este va a estar inervado por el nervio radial y va a estar irrigado por las arterias interóseas posteriores.